Ya entonces, este es el ejercicio anterior. Le está diciendo, así como hemos agregado acá condiciones para la venta, ¿no? Por ejemplo, que la cantidad no exceda el stock. Podríamos considerar otros detalles adicionales, ¿no? Por ejemplo, podrían haber descuentos que se puede hacer por la compra de un cliente de cierta cantidad de artículos, ¿no? Entonces habría que definir otros arreglos, ¿no? Eso lo voy a plantear ya al final como una tarea, ¿no? Bueno, vamos a hacer una introducción también ahora a lo que sería los arreglos de dos dimensiones, ¿no? Los arreglos de dos dimensiones. Ya vamos a ver el otro archivo que tenemos en el curso, acá en vectores y matrices, que dice arreglos bidimensionales, ¿no? Bidimensionales. Arreglos bidimensionales, que también se conocen como matrices, ¿no? Se conocen como matrices o arreglos bidimensionales. Generalmente se conocen como matrices, también se llaman arreglos bidimensionales, ¿no? Y es un conjunto de datos, igual que los arreglos de un mismo tipo, ¿no? Que están almacenados en arreglos de dos dimensiones. Dos dimensiones porque vamos a ver de que van a requerir ahora de dos índices para poder ser ubicados los elementos. Y usualmente se denomina a sus componentes, podríamos decir, como filas y columnas, ¿no? Como filas y columnas. Y lo podemos ver aquí, ¿no? Veamos desde acá. Sería una matriz o un arreglo bidimensional. También podríamos decir de que una matriz viene a ser un conjunto de arreglos, ¿no? Acá podemos decir que tenemos tres arreglos. Usualmente, como decía, dice tenemos tres filas y cuatro columnas. ¿Ya? O sea, los arreglos horizontales serían denominados filas y acá los verticales serían las columnas. Entonces decimos que es un arreglo bidimensional que tiene tres filas y cuatro columnas. En otros términos, también podríamos decir que este es un arreglo bidimensional que está compuesto de tres arreglos unidimensionales y cada uno de ellos con cuatro elementos, ¿no? Eso de filas y columnas es una convención, o sea, un acuerdo, ¿no? Para ser tratados e identificados de esa manera, que es lo usual. Pero en otros casos podríamos, no de repente no llamamos filas, podemos llamar rangos y sectores. Bueno, depende cómo lo vamos a tratar, ¿no? Pero lo normal o lo convencional es decir filas y columnas. Dice, en forma similar a los arreglos unidimensionales, los índices empiezan a contar de cero y se indican entre corchetes. En este caso vamos a necesitar de dos pares de corchete. El primer índice dice indica la fila y el segundo indica la columna. Porque ahora los datos se van a distribuir de esta manera, ¿no? Las filas también se van a contar a partir de cero y las columnas también se van a contar a partir de cero. Y cada elemento va a tener dos coordenadas, podríamos decir, ¿no? El primero sería el que está en la fila 0, columna 0, ¿no? El que le sigue acá a la derecha sería en la misma fila 0, columna 1. Hacia abajo
estaríamos cambiando la fila. Sería la fila 1, columna 0, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esta es una matriz M por N, quiere decir una matriz de M filas por N columnas, ¿no? Entonces, en la matriz tenemos que utilizar índices para identificar la fila y la columna, ¿ya? Como estamos viendo ahí, también empiezan desde 0, ¿no? En este caso hay 3 filas que se contarían de 0 a 2. Y hay 4 columnas que se van a contar de 0 a 3, ¿no? Por ejemplo, el dato 3.0 estaría en la fila 1, ¿no? Estaría en la fila 1, columna 2. O en otros términos, el dato 3.0 pertenece al arreglo de índice 1 en elemento 2, ¿no? Sería otra forma. O sea, como les decía, las matrices lo podemos ver como un conjunto de arreglos, ¿no? Entonces, para el repaso, dice, ¿no? Para recordar, dice, una matriz almacena siempre elementos del mismo tipo. O sea, es igual que el arreglo, ¿no? Siempre elementos del mismo tipo. Su tamaño también es fijo, m filas por n columnas, ¿no? Dice, un elemento se guarda en un espacio independiente, sea igual que en el arreglo. Cada espacio se referencia ahora con 2 índices, uno para la fila, otro para columna. Donde siempre, vamos a decir así, por convención, el primer índice es la fila y el segundo índice es la columna. Los índices también se empiezan a contar a partir de 0. Dicen una matriz de n por n, los índices irán desde el 0 hasta el m-1 para las filas y de 0 hasta el n-1 para las columnas. O sea, estamos ampliando el concepto de arreglo, ¿no? Ahora sí, a un conjunto de arreglos, ¿no? Entonces también podemos definir una matriz de nombres, por ejemplo, ¿no? Dice Oscar, Juan, Sara, Diana, Andrea. Esa sería una matriz de nombres. Este arreglo bidimensional tiene 3 filas, ¿no? 3 filas y 2 columnas, ¿no? Con sus índices ahora, ¿no? Con sus índices. Oscar sería el elemento 0, 0. Sarat sería el elemento 0, 1. Juan sería el elemento 1, 0. Y así sucesivamente Andrea sería el elemento 2, 1. ¿No? 2, 1. Bueno, igual que en el caso anterior, nos dice, ¿es posible definir esta matriz? No, no es posible, ¿no? Porque al igual que en los arreglos, tiene que ser siempre datos del mismo tipo. Y acá una columna sería string, la otra columna sería float o double. Entonces, no, esto no sería posible definir esta matriz, ¿no? Dice, ¿es posible definir esta matriz? Tampoco, ¿no? Porque acá hay caracteres que se definen entre apóstrofes y nombres de string que se definen entre comillas, ¿no? Entonces, no se pueden combinar tipos de datos diferentes. Entonces, esto tampoco es una matriz. Dice, ¿cómo vamos a definir un arreglo, no? Entonces, lo hacemos de esta manera. Igual que en los arreglos, básicamente, primero el tipo de dato, ¿no? Luego el nombre que va a tener la matriz. Y acá necesitamos ahora definir 2 pares de corchetes. Luego nuevamente el tipo, el mismo tipo del inicio. Y acá entre los corchetes definimos la dimensión, ¿no? N y M. O sea, qué cantidad de filas y qué cantidad de columnas se van a tener, ¿no? Es para definir el arreglo, entonces. Por ejemplo, acá, ¿no? Dice string nombres, 2 corchetes, igual new string 3,2. Entonces ahí estaríamos definiendo una matriz que va a tener 3 filas y 2 columnas, como la que estaba arriba, ¿no?
Como esta matriz, bueno, esta no estaba bien, pero esta de tampoco, esta de acá, ¿no? Tiene 3 filas y 2 columnas que se cuentan siempre a partir de 0 también, ¿no? Abajo igual, ¿no? Un arreglo de notas. Este arreglo de notas va a tener, es de tipo doble y va a tener 50 filas, 4 columnas. 50 filas, 4 columnas. Y bueno, acá también, ¿no? Este es un arreglo de string para nombres que va a tener 3 filas, 2 columnas, como la que estaba arriba, ¿no? Igual las notas aquí. 50 filas, 4 columnas. Cuando se construyen las matrices, de acuerdo al tipo, igual que en los arreglos, si son string, se inician como nulos. Si son números, se inician como ceros, ¿no? Por defecto. Y también podemos proceder a declarar las matrices directamente con los datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos los nombres, 2 pares de corchetes siempre, y acá estaríamos indicando los datos que va a tener la matriz, ¿no? Acá, como les decía hace un instante, ¿no? Una matriz la podemos considerar como un conjunto de arreglos. Entonces, la matriz de nombre está conformado por 3 arreglos, ¿no? Este sería el arreglo de la primera fila, el arreglo de la segunda y el arreglo de la tercera fila, ¿no? Y cada uno, bueno, con comas y al final el punto y coma para cerrar. Igual el arreglo de notas, ¿no? Este arreglo de notas también, esta matriz de notas también tendría entonces 4 filas, ¿no? O sea, 4 arreglos, y en cada arreglo 3 elementos, o sea, 3 columnas, ¿no? Entonces podemos definir también directamente las matrices con sus datos de esta manera, ¿no? Bueno, esto es lo que tenemos ahí, ¿no? Matriz, dice, de cadenas de texto de 3 filas y 2 columnas. Igual acá, matriz de notas de 4 filas y 3 columnas. Entonces, ¿cómo debe ser una matriz con números? Dice, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos una matriz de 4 filas y 3 columnas para números enteros, ¿no? Que al inicio se registran todos con ceros. Todos sus valores serían ceros. Y esa sería una matriz, ¿no? Entonces, ¿cómo definir este arreglo de acá? Dice, ¿no? Bueno, ¿cuántas filas tenía esto? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas y 4 columnas, ¿no? 6 filas y 4 columnas. O sea, parecido acá sería, solamente que le pondríamos acá 6 y acá 4, ¿no? Porque va a tener 6 filas, 4 columnas, ¿no? Ahí tenemos eso. Entonces ahí le pondríamos así, ¿no? Datos, matriz, esto indica que es una matriz, 2 pares de corchetes de 6 filas y 4 columnas. Esa sería la matriz, que al inicio estaría todo con 0, ¿no? Esta es otra matriz, ¿no? De números floats, con punto decimal. Entonces esa matriz se puede definir como doble nombre, ¿no? El nombre que nosotros le queramos dar, pero son 6 filas y 2 columnas, ¿sí? Por ejemplo, acá dice dónde están los errores, dice, ¿no? Miren ustedes, ¿cuál sería el error en la primera parte, en esta línea acá? ¿Cuál sería el error? Me falta un corchete. Claro, ajá, le falta un corchete, porque en la primera parte dice, está definido un arreglo, pero después decimos que es una matriz, entonces no coincide, ¿no? Igual en el segundo, ¿no? Acá también, no, acá sí también, acá le estaría faltando el par de corchetes también. En el tercero, acá, ¿cuál sería el error? En esta parte. Hay más de uno hay ahí, ¿no? Separarlos. Claro. Por ejemplo, el tipo no es el mismo, ¿no? Acá dice doble, acá dice entero, no puede ser. ¿Qué otro error tiene? Faltó la palabra new, ¿no? Y también separarlos, no se puede poner 7,7.
tiene que ser separado con los corchetes. ¿Ya? Después dice en este de acá, ¿cuál sería acá el error? Mm. ¿Cuál sería ahí el error? Dice string nombres, 22, y le pone los datos. El 100 y la A. El A y el 100, no. Falta el Falta string string. y los dos corchetes. En vez de Ajá. Oscar, 100, Sofía. No. Acá el error es que no se debe poner 22 acá. Este 2 y este 2 no van. O sea, cuando vamos a definir así implícitamente, esto debe de ir vacío. No debe llevar este 2 y este 2 de acá. ¿No? En el de abajo, ¿qué error habría en este? Le faltaría una coma. Exacto. Ahí le estaría faltando la coma, ¿no? Acá al centro le faltaría una coma y en medio faltaría la coma. Después La coma faltaría. Pero más que las comillas sí están bien. Igual acá, ¿no? Acá también está faltando las comas para separar cada uno de los elementos. Estaría faltando las comas. Después dice, ¿cómo vamos a ingresar los datos? O sea, acá cuando esto está bien, los datos van directamente, ¿no? Pero podemos insertar también mediante los índices, como en el caso de los arreglos, ¿no? Se debe indicar entonces la fila y la columna donde se va a almacenar o a registrar el dato, para poder añadir datos a una matriz, o insertar, como dice ahí, ¿no? Entonces, para insertar tenemos que indicar cuál es el nombre del arreglo, y la posición de la fila y la posición de la columna, a donde se va a registrar el valor, ¿no? Donde se va a registrar el valor. En otras palabras, el índice de la fila y el índice de la columna, a donde se va a registrar el valor. Eso cuando no lo hemos declarado implícitamente. ¿No? Por ejemplo, aquí, ¿no? En esta parte. Dice, Oscar va a ir a la matriz de nombres en la fila 0, columna 0, o sea, este de aquí. Aquí. Esta es la fila 0, la columna 0. Sarat va a ir también en la misma fila 0, en la columna 1. Y los demás estarán nulos todavía, ¿no? Estarán nulos. Entonces para poder registrar los datos, hay que indicar el índice de la fila y el índice de la columna, donde se va a registrar el dato, ¿no? Acá continuamos. Bueno, el mismo ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de John, ¿qué pondríamos acá? En el caso de John sería 1, 1. no, 0, 3, ¿Cuáles serían los 0, índices? 3, no, 3, 1. 3, 1, 3, 1. No. Recuerden que hay que contar. 3-0, 2, 3-0. 2, 0. 2-1, 2-1. 3-0. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 0, 1, 2, 0, 2, 2, 1, 2, 0. 1. 3-0. No, es 2-0. 0. Ajá, 2, 0. Ajá, 2-0. Ajá. No, porque se cuenta a partir de 0. Esta fila sería 0, este sería 1, este sería 2. O sea, fila 2 y la columna 0. Entonces, este sería 2-0. Y Andrea sería 2-1, ¿no? Porque está en la misma fila de John, 2. Solamente que en la siguiente columna, 1. Porque la primera se cuenta desde 0. ¿No? Y igual ahí tenemos la respuesta, ¿no? Entonces John iría al 2,0 o 2,0 y Andrea al 2,1. En la fila 1 todavía estarían quedando nulos, ¿no? No estaríamos colocando nada todavía ahí. ¿Sí?
Buenas noches, Chirico. Ya. Bueno, acá dice, ¿dónde pueden haber errores? Dice, ¿no? De acuerdo a lo que tenemos ahí. A ver, dice, acá estamos construyendo una matriz, bueno, una matriz con el nombre matriz también de tipo entero. Luego una variable i doble, otra variable entero m6 y n3, ¿no? Ustedes, ¿el primero estaría bien? ¿Qué dicen ustedes? ¿Estaría bien esa lista que dice matriz 03 igual a 21.2? ¿Está bien o mal? ¿O bien mal? Está incorrecto, ¿no? O correcto. Está mal, Está dice, ¿no? mal. Claro. ¿Por qué está mal? Porque es una matriz para números enteros, ¿no? INT, y acá le estamos diciendo que guarde un doble, 21.2, no estaría bien. El segundo que dicen, ¿está bien o está mal? El de acá. La dice matriz IN. Está mal. Está mal, ¿no? ¿Por qué está mal? Doble I, dice profe, y ahí solamente es M y N y está utilizando la I. Claro, porque los índices no pueden ser dobles, ¿no? Acá es, y además también otro error eh, posible de que porque I solamente está declarado y no tiene valor tampoco, ¿no? No está definido ahí, ¿ya? Después acá dice, acá la operación, ¿no? Dice a la matriz MN, cuando M vale 6 y N vale 3, porque acá arriba está establecido eso, ¿no? Más 10. Se le va a sumar 10. ¿Estará correcto eso? Dice matriz, entonces de acuerdo a estos valores de acá, sería matriz 6, 3. Matriz 6, 3 sería acá, ¿no? Dice ahí se le debe sumar 10 en ese lugar. Está mal, ¿cierto? Porque esa posición o ese elemento no existe, porque acá arriba dice que tiene 5 filas, 3 columnas, y acá le estamos diciendo de que busque la fila 6, y la fila 6 nunca la va a encontrar, ¿no? Igual la columna 3 tampoco nunca la va a encontrar, porque la columna mayor sería la columna 2, porque acá dice hay 3 columnas, pero se cuentan a partir de 0, o sea, sería 0, 1 y 2, y acá me dice que hay que buscar la columna 3. Entonces, este elemento no existe. Acá sería ese error, ¿no? Igual acá, ¿no? Acá también hay un error, ¿sí? Ahí también habría un error, ¿no? Porque acá dice que tenemos 3 columnas y acá está el 6. Me dice que tengo que buscar la columna 6, no existe. ¿La fila 5 existirá? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay fila 5 en la matriz? Sí, sí hay. ¿Seguro? No, No hay Hasta fila 4 hay. 5. hasta 4 Claro, nomás hay. no hay fila 5. Sí, Igual, ¿no? Tampoco hay fila 3, ¿sí? Porque solamente hay hasta 2. Y no es fila, es columna. Oh, pero en la columna, ajá, no hay columna 3. Aunque acá me dice, ¿no? Esto es la cantidad de filas y columnas que tiene, pero no son los índices. Para los índices siempre le tenemos que quitar uno, ¿ya? Entonces aquí matriz 5, 3, este elemento no existe. El máximo, ¿cuál sería? El último elemento de la matriz, ¿cuál sería? Sería 4, 2, ¿no es cierto? 4, 2. Claro, el último sería 4, 2. Y para recuperar los datos, también tenemos que identificar la posición que queremos recuperar, ¿no? Nombre del arreglo, la fila y la columna, ¿no? Así. Dice, ¿cómo obtener el nombre Andrea? ¿No?
Entonces, ¿cómo obtendríamos el nombre? Andrea, pondríamos nombres y entre corchetes pondríamos 2,1, ¿no? Andrea está en la posición 2,1. Entonces ahí vamos a... Bueno, ahí ya dice algunos ejercicios. Ya. Bueno, vamos a abrir Nesbin para plantear unos ejercicios con respecto a las matrices. ¿Eh? Ahí. Listo. Acá entonces, en el mismo que dice Writes, ahí vamos a agregar un nuevo paquete, vamos a hacer, ¿ya? Nuevo Java paquete. Y le vamos a poner matrices en general. Matrices. ¿No? Ahí, enter. Listo. Matrices. Y ahí le vamos a colocar ahora una nueva main class, Java main class. ¿Ya? Y le vamos a poner como nombre matriz. Listo. Matriz. Listo. Tenemos nuestro programa, ¿no? Ahí. Listo. A ver, entonces, como hicimos en el anterior, ¿no? Podemos definir una matriz ahora de nombres, ¿no? Entonces le pondríamos string. String, nombre. Y ahí le pondríamos 2 corchetes, ¿no? Así, para decir que es una matriz. Y le pondríamos igual, ¿no? Igual. Y abrimos llaves. Punto y coma ahí. Y luego dentro vamos a poner llave, coma, llave, coma, llaves. Así. ¿No? Ahí. Te faltaba punto y coma aquí, ¿no? Así. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir ahí? Que vamos a crear una matriz que va a tener 3 filas, ¿no? 3 filas. Y las columnas dependerá de cuántos elementos pongamos entre las llaves, ¿ya? A ver, acá vamos a poner entonces, entre comillas, acá, como es string, vamos a ponerle Pablo. Acá le ponemos coma, José, ¿no? Coma, vamos a ponerle acá Rosa. En el otro le ponemos, entre comillas, vamos a ponerle Juan. Acá coma. Ahí le vamos a poner entre comillas también. Ana. ¿No? Coma. Comillas. Ahí le ponemos Julia. Y acá le ponemos, entre comillas, Raúl. Coma. Comillas. Y ahí le ponemos, por ejemplo, Raquel. Coma. Y entre comillas le ponemos Oscar. Listo. Entonces ahí estamos definiendo una matriz que tiene 3 filas, 3 columnas, ¿no? Ahí lo podría poner así para que se vean las 3 filas y las 3 columnas, ¿no? Así. Listo. Y esta llave es la que cierra toda la matriz, podríamos decir, ¿no? Ahí. ¿Mm? Así. Es una matriz que tiene los detalles. Vamos a ponerle así iguales para que al momento de la salida no aparezca muy alejado. Vamos a ponerlo todos a la misma altura. Ahí.
Listo. Entonces ahí estaríamos haciendo la declaración de una matriz de nombres, ¿no? Que va a tener 5 filas, 2 columnas. 5 filas, 2 columnas. Y debajo vamos a... También podemos poner, por ejemplo, igual como el que hicimos, las edades de cada una de estas personas, ¿no? Entonces ponemos INT, ¿no? Edad. Edad. También le ponemos 2 pares de corchetes. Igual ponemos las llaves, punto y coma, y adentro 3 pares de llaves, ¿no? Porque vamos a definir nuevamente 3 filas. La edad de Pablo, bueno, voy a ponerle 20, coma, de José va a ser 18 y de Rosa va a ser 21. Acá para la segunda fila, la edad de Juan, vamos a ponerle 19, de Ana va a ser 20 y de Julia va a ser 18. Y acá le ponemos la edad de Raúl, vamos a ponerle 19, la edad de Raquel va a ser 20 y la edad de Oscar va a ser 18. Listo. ¿No? Entonces ahí estaríamos definiendo una matriz también de 3 filas, ¿no? Y 3 columnas. Igual lo podemos definir como el de arriba, ¿no? Ahí. Y esto iría debajo. Ahí. Ahí está, ¿no? Así. Entonces sería una matriz de 3 filas y 3 columnas. Está. Uh-huh. Ya para hacer la diferencia, le voy a agregar acá un nombre más, ¿ya? Coma, acá le voy a ponerle comillas. Pablo, vamos a ponerle Joel. ¿Ya? Abajo le voy a poner coma, otra vez comillas, le voy a poner a ver, vamos a ponerle César. ¿Ya? César. Tenía que ponerlo dentro del conjunto, ¿no? Entre comillas, César. Ahí. Coma acá afuera. Y acá le voy a poner coma, comillas. Vamos a ponerle Carlos. Listo. Igualamos los tamaños nada más acá, ¿no? Listo. Y acá entonces le vamos a agregar la edad también, ¿no? Coma. Por ejemplo, Joel va a tener 25. ¿No? César va a tener 20. Y Carlos, perdón. Acá. 25, 20 le puse, ¿no? Ya. Acá hay una llave de más. Sí. Y la otra edad sería coma. Carlos le voy a poner 18. Listo. Ahí tenemos eso. Entonces estamos creando ahí dos matrices. ¿No? 2 matrices. Una de nombres, otra de edades. A ver. ¿Cómo saber cuántas filas y columnas teníamos, no? Ahí, en el caso anterior teníamos el método length para saber cuántos elementos hay. ¿Ya? Acá también se puede utilizar lo mismo. Vamos a poner así. INT filas. Va a ser igual, por ejemplo, tomamos la matriz de nombre, punto, length, ¿no? Ahí aparece length, punto y coma. Ahí. Entonces eso nos va a decir
cuántas filas tiene la matriz de nombres. Y queremos saber las columnas. Entonces ponemos acá también columnas. Cols le voy a poner, ¿eh? Va a ser igual. También le pongo nombre. Entre corchetes le pongo 0. Punto. Length también así. ¿eh? Punto y coma. Así. Entonces, length seguimos aplicándolo, solamente que lo vamos a aplicar por niveles, podríamos decir, ¿no? Cuando lo aplicamos directamente sobre el nombre de la matriz, en este caso dice nombre también, length nos va a devolver la cantidad de filas que tiene, o la cantidad de arreglos que conforman esta matriz. Y para saber qué cantidad de columnas tiene, elegimos cualquiera de sus filas, puede ser la fila 0, la fila 1, la fila 2, y también le ponemos length. Entonces nos va a decir cuántos elementos tiene esa fila. Y al saber cuántos elementos tiene esa fila, serían las columnas. ¿Ya? Acá podría ser el 0, el 1, cualquiera. Bueno, hasta el 2 que tenemos acá, ¿no? ¿Sí? Entonces de esa manera podemos saber cuántas filas y columnas tiene una matriz. De esta manera. Acá lo podemos ver, ¿no? Vamos a poner system.out.print, ¿no? Print ln, paréntesis. Y ahí vamos a poner entre comillas filas, ¿no? Filas, 2 puntos, más. Acá le pondría entonces filas, ¿no? Filas. Igual sería para las columnas. Entonces acá le pondría columnas, ¿no? Columnas, columnas. Ay, caramba. Ok. Columnas, ¿no? Columnas. Y acá también le pondría entonces la variable cols que dice arriba, ¿no? Cols, ahí. 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 Lo ejecutamos. Nos sale fila 3, columnas 4, ¿no? En la matriz de nombre, ¿no? Filas 3, columnas 4. Entonces, en cualquier momento podemos aumentar más nombres, quitar filas y nos va a dar el resultado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si le quito esta fila acá? ¿No? Y ejecuto. Me va a decir, igual, ¿no? Filas 2, columnas 4, porque ya le quité una fila, ¿no? Lo vuelvo a poner, le ejecuto, igual, me va a salir filas 3, columnas 4. Ya sé. Igual sería para las edades, ¿no? Entonces esa es la forma de saber la dimensión de la matriz, la cantidad de filas y columnas. ¿Ya? Si aplicamos length directamente a toda la matriz, nos dice cuántas filas hay, o sea, cuántos arreglos forman la matriz. Y si aplicamos el nombre, elegimos una de las filas, porque la matriz está conformada por filas, entonces decimos cualquiera de las filas, nos dice cuántos elementos tiene, esa es la cantidad de columnas. Ahí lo estamos viendo, ¿no? Y luego también podríamos imprimir, ¿no? Podríamos imprimir la matriz, por ejemplo, ¿no? Podríamos imprimir la matriz. Entonces acá vamos a ponerle así. Para imprimir tendríamos que poner for, ¿ya? Para una variable entera, f le vamos a poner de las filas, que va a contar desde 0, punto y coma, para f menor que lo que hemos obtenido arriba como filas, ¿no? Filas, punto y coma, le ponemos acá más f, ¿no? De las filas. ¿Ya? F.
Y acá ponemos llaves. Ahí. Dentro de estas llaves vamos a poner otro for más. ¿Ya? Ponemos acá for para las columnas. Ponemos int col, ¿no? De la C nada más le voy a poner. Que va a contar desde 0, punto y coma, para C menor que cols, que le he puesto arriba, ¿no? Cols. Punto y coma, más C. ¿No? Y acá también le vamos a poner llaves. Así. Listo. Entonces es una estructura de for anidados, ¿no? Quiere decir que acá primero va a correr la C desde 0 hasta la cantidad de columnas que tenga. Cuando ya termine, va a cambiar a la siguiente fila. Otra vez empieza de 0 hasta la última columna, termina, sube recién y cambia la fila. Y así, ¿no? Entonces acá le vamos a decir que nos muestre los nombres, por ejemplo, ¿no? Los nombres. Entonces acá le ponemos system. System punto out punto print. Con print nada más. Abrimos los paréntesis y le decimos acá que nos diga el nombre. ¿Ya? Entre corchetes, la fila, ¿no? La F. Y después la columna. También sería la C. Ahí. Y después de esto le vamos a poner la tabulación también, ¿no? Más, entre comillas, al 92, la T. Ahí. Eso nos va a ir mostrando las filas. Una vez que termina de mostrarnos las filas, o una fila, acá debajo, se borró esto, al 92, la letra T. Entonces, una vez que nos muestra la fila, acá le vamos a decir que cambie de fila, ¿no? Ponemos control C, voy a copiar esto y acá debajo le ponemos control B, ahí. Cerramos el paréntesis, punto y coma. Ahí. Pero acá le podemos poner LN, ¿no? Print LN, aquí. Para que cambie de fila. ¿Ya? Entonces hay dos print, como están viendo acá. Este print solo es para que nos muestre los nombres en la misma línea, podríamos decir, con tabulación. Una vez que termine de mostrar los nombres de una fila, recién en ese momento va a cambiar a la siguiente fila, con LN, cambio de línea, dice. ¿No? Entonces vamos a ejecutar ahí. Ahí tenemos, ¿no? Y, bueno, lo anterior filas 3, columnas 4, y ahí tenemos toda la matriz de los nombres, ¿no? En las filas y columnas. ¿No? Ahí tenemos ese detalle. Entonces, ¿cuándo usamos eso? Bueno, cuando ampliamos, ¿no? Podríamos decir, en el primer caso teníamos los alumnos de una sección, ¿no? Acá en el que hicimos, en esto de los arrays, los alumnos de una sección, o los clientes, podríamos decir, bueno, depende cómo lo indicamos, ¿no? O los pacientes de una clínica, porque ahí está la estatura, podríamos poner el peso. ¿Ya? Mientras que acá ya tenemos un conjunto, ¿no? Entonces podríamos decir es que el primer conjunto podría definir los pacientes de un consultorio, del consultorio de, digamos, de traumatología. Estos serían los pacientes del consultorio dental, ¿no? Estos serían los pacientes del consultorio de coronavirus. Entonces, así de esa manera podríamos interpretarlo esto, ¿no? Y esto es su edad. Podríamos poner su estado, etcétera, ¿no? ¿Sí? A ver.
Entonces nosotros acá podríamos decir, por ejemplo, ¿quién es el menor, no? ¿Quién es el menor? O combinarlo, ¿no? Como le decía, ¿qué representan? ¿Listas de qué, no? Le decía, son los pacientes de un consultorio. Entonces, consultorio decía dental, pediatría, bueno, por la edad no puede ser pediatría, traumatología y otra cosa más acá. Dermatología podría ser, ¿no? Y ahí tenemos sus edades. Podríamos añadir eso en otro arreglo y poner consultorios, ¿no? Consultorios. Ahí. Entonces, le decía, acá nosotros podríamos decir, por ejemplo, como el caso anterior acá que tenemos los arrays, habíamos definido este método, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el mayor, no? El mayor, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a copiar este método de aquí. Vamos a copiar y lo vamos a llevar acá donde tenemos las matrices, ¿eh? En nuestra matriz. Y lo vamos a pegar acá arriba. Ahí. Tenemos nuestro método get la posición del mayor, ¿no? La posición del mayor. Bueno, las edades, acá tenemos 20, 18, acá hay uno de 25 años. Él debería ser el mayor. ¿Quién debería ser el mayor? Joel, ¿no? Joel debería ser el mayor. Porque esta edad de acá le corresponde a Joel. ¿Sí? Entonces queremos saber cuál es la posición, cuál es el mayor, ¿no? Y tenemos este método que lo habíamos aplicado a un arreglo, ¿no? A un arreglo, ¿no? A ver. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es buscar cuál es el mayor. A ver. Posición del mayor. Acá abajo vamos a definir entonces un método adicional. ¿Ya? Ponemos acá público, static, int, a ver, public, static, a ver. O sea, queremos saber cuál es el mayor dentro de la matriz. A ver. Mayor sería la posición del mayor. Ya. A ver, a ver, a ver. Por ahora vamos a verlo nada más. A ver, una cosa con el método de arriba nada más. ¿Ya? Nosotros queremos saber, por ejemplo, quién es el mayor de cada fila, ¿no? Por ejemplo, en la primera fila, el mayor sería Joel. En la segunda fila, voy a ponerle acá 21, ¿ya? Entonces, el mayor en la segunda fila sería Ana. Y el mayor en la última fila sería Raquel, ¿no? Pues tiene 20 años. ¿Ya? Entonces, nosotros quisiéramos saber ahí, ¿no? ¿Cuál es el mayor en cada una de las filas? ¿Quién es el mayor en cada fila? Ya tenemos el método acá que lo hemos probado con arreglos, ¿no? Que nos dice cuál es la posición mayor. Listo. A ver. Entonces acá hemos mostrado los datos. Acá debajo vamos a nuevamente hacer la salida de los mayores de cada fila. Nuevamente vamos a trabajar con este for, ¿no? Control C acá. Y lo voy a pegar acá abajo. Con la llave. Ahí. Listo. O sea, voy a buscar el mayor de cada fila, ¿no?
el mayor de cada fila. Bien, entonces acá vamos a definir una variable entera que me diga la posición. ¿Ya? La posición. Punto y coma ahí. Listo. Entonces la fila 0. Acá entonces voy a hacer lo siguiente. Ponemos así. Pos va a ser igual a edad. ¿Ya? Edad, porque ahí voy a buscar los mayores. Edad. ¿No? Y entre corchetes voy a poner F. Punto y coma ahí. ¿Ya? Ah, y acá le voy a poner también el nombre del método que es getPos mayor, ¿no? Entonces acá le pondría getPos mayor. Mayor. Y ahí le vamos a poner paréntesis. Y acá también paréntesis. Ahí. Edad, ya está. GetPos mayor. Es el método que está acá arriba. GetPos mayor. Listo. Edad, ¿no? ¿Qué dice acá? A ver. Incompatible tipo entero. Ah, ya. No puede ser convertido a doble, dice, ¿no? Ahí. Doble. Es que acá el entero, ¿no? Este tendría que ponerlo a doble. Doble. No, igual en el anterior lo habíamos cambiado, ¿no? Doble. Ahí. Ahí. Doble. Listo. Entonces le cambiamos a doble. Ahora sí, ¿no? Edad. Listo. Fíjense acá. Le estoy indicando de que me busque el mayor en cada fila, ¿no? Entonces dice la edad F. Aunque estamos viendo acá la edad tiene 2 pares de corchetes para definir la matriz. Y si queremos elegir uno de esos elementos, tenemos que indicar la fila y la columna. Pero, ¿qué pasa cuando solamente pongo, por ejemplo, el primer elemento, o sea, el número de la fila? Entonces, cuando le digo edad F, le estoy diciendo, por ejemplo, la primera vez F igual a 0, le estoy diciendo edad 0. Entonces, en ese momento me estoy refiriendo a toda la fila 0 de la matriz, como un arreglo. Entonces, eso vendría a ser el arreglo que va a recibir el método pos mayor. ¿Ya? La posición del mayor en la fila F. Entonces, acá yo le podría indicar que me muestre el nombre del mayor, ¿no? Entonces, acá pongo system.out.print. Print ln, paréntesis. Entonces ahí le voy a decir que me dé el nombre en la fila F, en la columna de el pos. Así. Porque este método ya me va a decir en qué posición está el mayor. Entonces, una vez que hace en qué posición está el valor, ¿no? Por ejemplo, acá, en esta fila, el mayor es 25. Entonces, el mayor de esta fila es Joel. En la segunda fila, el mayor es 21. Entonces, le corresponde a Ana. Acá, el 20 le corresponde a Raquel. Entonces, el resultado me va a decir, Joel, Ana y Raquel son los mayores en cada fila, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo acá, vamos a ejecutar. Y ahí sale, ¿no? Dice Joel, Ana y Raquel son los mayores en cada una de las filas. Por las edades que tienen, ¿no? Por las edades que tienen. Entonces, el mismo método que hemos usado en el anterior ejemplo, lo estamos utilizando, ¿no? No se ha cambiado nada, solamente lo hemos copiado acá.
¿no? Lo hemos copiado y esto que se aplicaba a un arreglo, ahora lo podemos aplicar a toda una fila de la matriz. ¿Ya? Entonces, cuando no indicamos el otro índice, podríamos decir, nos referimos a toda una fila de la matriz. Entonces, acá dice F0, entonces la fila 0 de las edades. F1, la fila 1 de las edades. Y eso se está considerando como un arreglo. Por eso que el método getPost lo recibe como un arreglo, ¿no? Un arreglo de doble, un solo índice también. No hay ningún problema ahí. Y entonces, inclusive acá podríamos ponerle la edad, ¿no? La edad que tiene. Ponemos acá entonces, por ejemplo, más, entre comillas, al 92 con la T, y acá le pondríamos más, y también podríamos poner edad, ¿no? Edad, los dos corchetes, y igual le ponemos acá F, acá le ponemos F, y post también, ¿no? Ahí, F y post. Ejecutamos. Ahí sale, ¿no? Bueno, acá dice, Joel tiene 25, Ana tiene 21 y Raquel tiene 20, ¿no? Acá entonces podríamos quitarle los decimales, ¿no? A la edad, como hicimos en el ejemplo anterior. Simplemente le ponemos INT delante para que lo muestre como entero, ¿no? Fine. Y ahí está, ¿no? Dice, Joel tiene 25, Ana tiene 21 y Raquel tiene 20. Esos son los mayores en cada una de las filas, ¿no? Utilizando el mismo método anterior, ¿no? Acá también podríamos ponerle la edad, ¿no? Acá podríamos ponerle la edad. Por ejemplo, esto más, y acá le pondríamos la comilla, vamos a ponerle acá, es un espacio, dos espacios. Acá le ponemos más, edad, ¿no? Edad, ahí corchetes, perdón, sí, pues corchetes, ¿no? Más, y acá cerramos abrimos la comilla que falta. Y acá nuevamente le ponemos F y C. Ya para que nos muestre también la edad, ¿no? Ahí también le pondríamos en la edad el entero, ¿no? Para que no salga con decimales. Entonces acá le El pondríamos... INT, profe. Ajá, exactamente. Entonces acá le pondríamos paréntesis, INT, ¿no? INT, paréntesis. Entonces ahí vamos a ejecutar. Y cada persona aparecerá con su edad también, ¿no? Entonces, el mayor de cada fila está ahí, ¿no? Dice Joel, tiene 25, es el mayor en la primera fila, ¿no? Ana tiene 25 años, Ana tiene 21 años, ¿no? Y es el mayor en la segunda fila. Y Raquel tiene 20 años, ¿no? Y es el mayor en la tercera fila. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver ese resultado, ¿no? Acá estamos sacando cada persona con su edad, ¿no? Entonces, utilizando el mismo método, ¿no? El mismo método que hemos definido ahí arriba. Igual podríamos, digamos, usar el otro método que para el cálculo de los promedios, ¿no? Para el cálculo de los promedios. O sea, podríamos saber cuál es el promedio de edad en los consultorios, ¿no? Vamos a suponer que fueran consultorios. Acá vamos a poner matriz. ¿Ya? Acá vamos a definir un arreglo. Enter. String vamos a ponerle así. Consultorio. Consultorio, bueno, todo junto, todo corchetes, ¿no? Igual, comilla, acá le pongo llaves, punto y coma. Entonces, como hay tres filas, vamos a poner tres consultorios. Decía, uno va a ser el consultorio dental,
¿ya? Dental. El otro va a ser el consultorio de, ¿qué le ponemos ahí? Dental. El otro va a ser el consultorio de dermatología. Dermatología. Y el otro va a ser el consultorio de trauma. ¿Ya? Trauma shock, le dicen, creo. Trauma shock. No, traumatología, mejor le ponemos, ¿no? Traumatología. Listo. Serían 3 consultorios que vamos a considerar en este caso. Y la lista es una lista de pacientes de cada consultorio, ¿no? Vamos a alinearlo bien para que no se desordene nuestra salida. Ahí, todos al mismo tamaño. Ahí. Entonces tenemos ahí 3 consultorios, dice, ¿no? Dental, dermatología y traumatología, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos para sacar esto? Entonces, eso lo pondríamos acá en la salida, ¿no? Entonces, cada vez que empieza la fila, acá le pondríamos system, punto, out, punto, print, ¿no? Print, y ahí pondríamos consultorio, ¿no? Consultorio, y ahí entre corchetes pondríamos la F, que correspondería a la fila. Más, acá también entre comillas, al 92T, ¿no? La tabulación. Ahí. Entonces saldría el nombre consultorio y a continuación sus pacientes, podríamos decir, ¿no? Ejecutamos. Ahí, a ver, hay un error, dice, hay que corregir. Acá hay este botoncito rojo, me lleva al error aquí. Dice a consultoria le puse, es consultorio. Ahí. Ejecutamos. Dice, ¿no? Entonces dice dental, dermatología y traumatología, ¿no? Entonces hay 3 consultorios, estos son sus pacientes de cada consultorio. ¿Y cuáles son los mayores? Dice, ¿no? ¿Quién es el mayor? ¿No? De cada consultorio. Entonces, de esa manera podríamos obtener los mayores, los promedios de las edades en este caso, ¿no? Por cada consultorio, así, ¿no? Entonces acá estamos, este es para obtener los mayores, ¿no? Vamos a separarlo un poco. Acá arriba vamos a dejarle un espacio. Este de acá sí, no. Acá debajo. Ahí. Para que deje un espacio nada más, ¿no? Ahí. Ejecutamos. Y ahí sale abajo, ¿no? Los mayores, dice mayores de cada consultorio. Ahí, como decía, podemos obtener la edad promedio en cada consultorio también, ¿no? ¿Sí? Ahí podríamos ver eso. Entonces, estos métodos que hemos usado para los arrays unidimensionales, podríamos aplicarlos también para los bidimensionales, ¿no? Bueno, en el otro caso tendríamos que definir una matriz de género también, ¿no? Y así con los mismos datos. Get promedio también lo podemos utilizar entonces por filas, ¿no? Edad promedio por cada consultorio, por ejemplo, ¿no? Entonces, este mismo método lo llevaríamos a nuestra nueva aplicación. Copiamos en las matrices, ¿no? Aquí.
y le pondríamos acá a ver, ¿dónde estaba? Acá arriba, ¿no? Acá este método. Fíjense, inclusive no sería necesario copiar el método acá. O sea, inclusive podríamos quitar esto. Claro que acá por el momento me va a dar un error, ¿no? Aquí. Fíjense acá en esta parte. Pero bastaría acá con escribir así. Arrays, ¿no? Arrays, punto. ¿No? Así. Pero acá hay que prestarle atención a este foquito. Me dice importar arrays. Así. O sea, acá se le va a añadir esta parte. Dice import arrays. ¿Qué dice esta línea? Que vamos a incluir en este programa, en este nuevo programa, vamos a incluir del paquete arrays, de este paquete arrays con A minúscula, por eso que acá aparece en minúscula, la clase arrays que está con A mayúscula. ¿No? Quiere decir que en este nuevo programa estamos incluyendo, podríamos decir, esta clase en esta nueva clase que estamos construyendo. Entonces ya lo borré el método anterior, ¿no? Ya no lo utilizo acá propiamente, o ya no lo defino. Y abajo solamente me basta con escribir así, arrays, ¿no? Arrays. Y acá cuando ponga el punto, ¿no? Cuando ponga el punto, ahí aparecen los métodos, ¿no? Por ejemplo, el que estamos usando ahí, que dice getPostMayor, el de género, el de promedio, ¿no? Que son los métodos que están definidos en el programa anterior. Entonces, inclusive, como decía, no es necesario copiar el método acá como le había hecho. El programa va a seguir ejecutándose igual, ¿no? Ahí está, igualito. ¿Sí? Entonces, ¿eso por qué es posible? Porque estos métodos, por ejemplo, este dice que getPostMayor está definido como public static. ¿Ya? Cuando los métodos son public static, como ven acá, son métodos que se pueden compartir entre las clases. Entonces, por eso que es posible que yo acá, en el programa que tengo, pueda compartir ese método que está en la clase arrays. Pero siempre y cuando haya incluido la clase, ¿no? O sea, si quito esto, nuevamente me va a salir abajo un error, ¿no? Me sale array porque este arrays, fíjense, acá en la estructura está en otro paquete, ¿no? Lo que estoy desarrollando es matriz, que está en el paquete matrices. Mientras que arrays está en el paquete arrays. Por eso que acá sale un error, porque esta clase no está en el mismo paquete. Entonces veo acá a la izquierda este foquito, le hago clic y ahí me dice tienes que importar arrays list, el arrays, ¿no? Le hago clic ahí y con eso se arregla, ¿no? Ejecutamos ahí, run file, listo. Entonces, una vez si he definido como public static los métodos, los puedo obtener o utilizar de esa manera, ¿no? Los public static, entonces, son métodos que se pueden compartir entre las clases, ¿no? Entre las clases. ¿Qué otro método teníamos acá dentro? A ver, vamos a ver. Bueno, tenemos el getPromedio, para obtener el promedio de pesos, ¿no? Podríamos obtener los promedios. Aquí, fíjense. Vamos a nuestra matriz. Entonces supongamos que acá en la fila yo le quisiera poner el peso promedio, ¿no? Peso promedio. Entonces, una vez que termina la fila, acá yo le podría poner aquí entre comillas que diga peso promedio, ¿no? Peso promedio, 2 puntos.
Y acá le pongo más. Nuevamente pongo la clase anterior, que se llama arrays, ¿no? Arrays. Le pongo punto y get promedio, ¿no? Ahí. ¿Y qué quiero? Que me muestre la edad promedio. Entonces ahí le pongo la edad. ¿Ya? La edad, y entre corchetes el número de la fila, ¿no? El número de la fila que quiero, F ahí, listo. Vamos a ejecutar. Ah, pero esta es edad, ¿no? Edad promedio tendría que ser acá. Edad promedio. Ahí. Run file. Listo. Ahí tienen, ¿no? Dice, en la primera fila la edad promedio es 21. En la segunda fila la edad promedio es 19. En la tercera fila la edad promedio es 18.75. ¿Sí? Entonces podemos ahí ir obteniendo la información utilizando los métodos que hemos definido para los arreglos, ¿no? Aunque podemos definir también métodos que utilicen toda la matriz, ¿no? Podríamos también utilizar métodos que busquen el mayor, no en la fila, sino en la columna, ¿no? Ya dependiendo de lo que estemos desarrollando, ¿no? Y estos serían, entonces, acá estamos obteniendo la edad promedio de cada fila. La edad promedio de la fila de dental, de dermatología, de traumatología, ¿no? Listo. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan ahí? Un avance que tienen con respecto a las matrices, ¿eh? La próxima clase vamos a trabajar ya con matrices de 2 dimensiones. Por ejemplo, acá en nuestra venta que hemos hecho, ¿no? Tenemos digamos, de nuestros productos. Pero ahí estamos trabajando en una tienda, ¿cierto? ¿Qué pasaría si la empresa tiene varias tiendas? ¿No? Digamos, en Tarma, ¿no? Hay una tienda en Tarma, hay una tienda en Palca, hay una tienda en San Pedro de Cajas, hay una tienda. Entonces, la empresa tiene 3 tiendas, ¿no? ¿Cómo podríamos ampliar esto acá en el programa, ¿no? Porque acá solamente él dice comercial el tarmeño, pero estamos considerando acá en este caso esto funciona solamente para una tienda. Pero ¿qué pasaría si esta comercial tiene 3 tiendas? ¿No? Como le decía, una en Tarma, una en Palca y otro en San Pedro de Cajas. Entonces tendríamos que añadir acá una nueva lista, ¿no? De tal manera que podamos elegir en qué tienda vamos a trabajar. Entonces cuando elijamos la tienda, de repente inclusive podría tener una lista diferente de productos, ¿no? Porque de repente cada tienda tiene su propio catálogo. O de repente venden lo mismo, ¿no? Pero podríamos tener el caso de que cada tienda tenga más o menos productos inclusive, ¿no? De repente la tienda de Tarma tiene 5 productos, por decir, mientras que la tienda de San Pedro tiene 8 productos. Inclusive en Tarma el arroz puede costar un poco más que la tienda de San Pedro. La harina en San Pedro cuesta más que en Tarma, bueno. Entonces quiere decir que cada tienda manejaría sus propios precios y también tendría su propio stock, ¿no? Dice acá, por ejemplo, en Tarma tenemos 45 kilos de azúcar, pero de repente en Palca tenemos 60 kilos de azúcar, ¿sí? Entonces tendríamos que ampliar este concepto, ¿no? Tendríamos que ampliar y
ya no trabajaríamos solamente con estos arreglos, sino ya tendríamos que trabajar acá en 2 dimensiones también, ¿no? Hacer una matriz de productos, donde en cada fila pondríamos los productos que vende cada tienda. Podrían ser los mismos, pero también podrían ser distintos. Igual los precios, ¿no? De repente, como les decía, en cada tienda hay un precio diferente para cada producto. Igual el stock, ¿no? No todas las tiendas van a tener siempre lo mismo. Entonces, cada tienda puede manejar su propio stock. Entonces, la próxima clase vamos a ver cómo podemos trabajar esto con 2 dimensiones, ¿ya? Igual los totales, ¿no? Que hemos hecho ahí. Cada tienda tendrá su propio total también, ¿no? Y así. Esa es la próxima clase, entonces vamos a hacer esa aplicación, considerando que ya no es solamente una tienda, sino van a ser varias tiendas. Entonces sería 2 dimensiones. Y después va a haber otro nivel más, ¿no? Va a haber otro nivel más, donde de repente la comercial ya no solamente tiene tiendas en, digamos, en la provincia de Tarma, sino tiene en otra, en Huancayo, ¿no? Entonces tiene, y en Huancayo también tiene sus provincias. Entonces ya pasaríamos a un nivel más, ¿no? O de repente tiene tiendas en departamentos, otro nivel. Entonces lo que estamos viendo acá es solamente la inicial, la parte inicial cuando trabajamos con una tienda, ¿ya? Bueno, con respecto a este ejercicio, la tarea va a ser la siguiente, ¿ya? Por ejemplo, cuando elegimos acá harina, dice precio 40, stock, cantidad, ¿no? Acá le puedo poner 5 o 3. Pero 3, ¿qué es? ¿Qué estoy vendiendo? 3, ¿qué? En caso de harina, ¿qué estoy vendiendo? 3, ¿qué serían? No lo dice, ¿no? 3, ¿qué sería? Kilos, profe. Claro, pero claro, 3 kilos, puede ser 3, no sé, pues 3 libras, ¿no? 3 sacos. 3, Crear otra cajita al lado. 3 sacos también puede ser. 3 3 sacos puede ser. podría ser 3 paquetes de 3 paquetes, ¿no? ¿Qué tipo de harina es, no? De harina preparada, harina sin preparar, ¿cierto? O sea, ahí este formulario no está muy claro, ¿sí? Igual cuando voy a poner acá, por ejemplo, ¿no? Como que le pongo café. Bueno, en el caso del arroz sería igual, ¿no? De la leche, ahí. ¿3 qué? 3 tarros, 3 bolsas de leche, ¿no? De leche en polvo, leche condensada, leche que tampoco me dice nada, ¿ya? Entonces, la tarea de ustedes es agregar eso, ¿ya? Que al momento que yo elija, me salga la descripción, ¿no? En una caja más, en una descripción. De tal manera que ahí diga, ¿no? Harina, inclusive pues decir harina blanca flor, paquete de 1 kilo. Ahí sí ya, ¿no? O sea, que aparte que salga el nombre del producto, aparezca la descripción del producto. Una descripción del producto, entonces sería, profe. O sea, por ejemplo, seleccionamos azúcar, una marca, en qué tipo se está vendiendo y eso. Claro, o sea, que nos muestre la descripción del producto, ¿ya? O sea, vamos a ir a ponerlo eso para que quede definida la tarea. Voy a poner acá el bloc de notas. Ya entonces la primera parte de la tarea sería 1, punto y guión, presentar la descripción del producto. ¿Ya? Presentar la descripción del producto. Una parte de la tarea. Ya. Regresamos.
Aquí estaba en el blog de notas. Ahí, ¿no? Bueno. Ujú. A ver. Ahí. Entonces les diciendo, presentar la descripción. El segundo va a ser otro punto más que vamos a considerar que van a registrar, digamos, cantidad de referencia para, digamos, realizar descuento, ¿no? Entonces hemos trabajado con 5 productos, ¿no? Podríamos poner así, cantidad de referencia, por ejemplo, 4,6,2,8,3, ¿no? Así. O sea, registramos cantidades de referencia para hacer descuentos. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, que el primer producto, arroz, ¿ya? Va a tener descuento si por lo menos la cantidad es 4 kilos de arroz, una vez que ya está la descripción, ¿no? La harina va a tener descuento si es que se compra por lo menos 6 kilos, 6 paquetes de harina, dependiendo de la descripción que ustedes le pongan. Y así, ¿no? El azúcar va a tener descuento a partir de 2 kilos. Y así. Igual la leche va a tener descuento a partir de 8 tarros, 8 litros, dependiendo de la descripción, ¿no? Entonces ustedes tienen que registrar una cantidad de referencia para realizar descuento. También van a registrar, acá arriba, ¿no? Decía registrar cantidad para realizar descuento, ¿no? Ahí, ya. 3, van a registrar descuentos, porcentaje, ¿eh? Porcentaje de descuento real. O sea, quiere decir, por ejemplo, van a ponerle así. Los descuentos reales, ¿no? O sea, reales quiere decir en doble, ¿no? Por ejemplo, acá le pongo 0.5, ¿no? Coma, 0.08, coma, 0.10, coma, 0.05, coma, 0. No sé, pues, igual 8. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Entonces, por ejemplo, ¿no? El arroz, que sería el primer producto. La cantidad de referencia, 3. La cantidad que voy a vender, 3. ¿Va a tener descuento? No, ¿no es cierto? Porque me dice acá que tiene descuento a partir de 4. ¿Ya? Entonces no tiene descuento. Supongo le pongo acá 6. 6 kilos, 6 paquetes, bueno, ya dependiendo de la descripción. 6. Entonces comparo. 6 es mayor que 4, sí. Entonces, sí, el arroz, en este caso la venta sí debe tener descuento. ¿Cuánto va a tener de descuento? Lo que dice acá abajo, 5% de descuento. ¿Sí? El último, por ejemplo, que vendría a ser el café, ¿no? El café. El café, le pongo 6 sobres de café o 6 kilos de café, dependiendo, pues, ¿no? La unidad que se ponga. ¿Qué dicen ustedes? ¿Va a tener descuento o no el café? En este caso. ¿Tendría o no tendría descuento? Sí, Claro, tendría descuento porque la cantidad es mayor que 3, ¿no? Entonces la cantidad de referencia me dice que si vendo más de 3 cafés, debe tener el descuento. ¿Cuánto va a ser su descuento? Acá lo voy a poner un 0. Su descuento será de 8%. Un pequeño descuento se le hace, ¿ya?
Entonces ustedes van a agregar esos dos arreglos más. Una cantidad de referencia y el otro de los descuentos que se van a preguntar. Entonces a todo esto, ya una vez que eso está definido ahí, tienen que calcular. Entonces calcular el importe, ¿no? El importe de descuento, ¿no? El importe de descuento. Tienen que calcular también el importe de pago, vamos a poner, ¿ya? El importe de pago. De pago y presentar los resultados. Presentar los resultados. Presentar los resultados. Pues sí, acá debajo, ¿no? Acá tenemos el importe de venta. Entonces acá debajo, importe de descuento, tanto. Y debajo el importe de pago, que vendría a ser la resta, ¿no? El importe de venta menos el descuento, y al final saldría el importe de pago, ¿no? Hasta ahí sería entonces su tarea de ustedes. Entonces tienen que agregarle a este formulario esos detalles, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ujú. Bueno, parece que no hay preguntas. Ya. No hay preguntas, ¿no? Profe, todos los archivos lo va a subir al aula virtual, ¿no? Sí, todos los voy a subir. Todos los voy a subir. A ver, acá están 16 ustedes. Son 16 participantes el día de hoy. Voy a pasar la Profe, lista. Sí, también junto a los archivos que va a subir, ¿podría subir un formulario de cada uno de las funciones que tiene? las funciones. ¿Cuáles funciones? Ah, Del código. Los códigos, por ejemplo, qué función cumple el extends, todas esas cosas. ya. Ya un documento sería. Claro, un documento con cada código qué función cumple. Ya te entendí. Ya. Sí, profesor, porque en eso nos estamos como que confundiendo con los códigos, que son muchos y no podemos grabarnos. Claro, y grabarnos es un poco difícil y tener un formulario nos facilitaría un montón, profe. Por favor, si no fuera molestia. Sí, profe, por favor. Ya, eso voy a tenerlo presente entonces. Ya está bien. Voy a tener eso. Conseguirles un tutorial sobre eso, sobre los métodos que estamos utilizando. Ya. Bueno, entonces voy a cerrar. Ya creo que ya terminamos la clase, ¿no? Seguramente tienen otra clase más. Acá están los 25. Hay 25. Ya. Bueno. Entonces eso sería por el día de hoy, ¿ya? Voy a subir el video y la tarea también, la fecha, todo va a estar en el aula virtual, ¿no? Bueno, entonces será hasta el día próximo, miércoles. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego.